Hola, ¿cómo les va? Hoy es una edición de emergencia porque salió algo que estábamos esperando todos. Entonces tengo que hacer una edición de emergencia. Yo normalmente hago videos los viernes y los domingos, próximamente solamente los viernes, porque conlleva un montón de planeamiento y postproducción que lleva un montón de tiempo y no me dan los tiempos por ahora para seguir haciendo dos. Pero por lo menos hasta fines de agosto voy a hacer dos, después va a ser solamente los viernes. Pero esto es una edición de emergencia porque salió lo que todos estábamos esperando, que era Smash de los Pet Shop Boys. Yo te voy a contar. Este día es la tercera vez que lo grabo. Porque hay una maldición Illuminati que no me deja que este video salga. El primero, el programa que yo uso para grabar, que es OBS, decidió que al minuto se iba a frenar la grabación. Entonces, iba a editar el video para subirlo hace una hora y no pude. Bueno, les voy a mostrar que lo abrí hoy, pero bueno. Vamos a empezar. La caja está buenísima. Es súper pesada y buena calidad. Yo no me imaginaba que iba a venir adentro de una caja. No sé lo que me imaginaba realmente, pero no me imaginaba que iba a venir una caja a este nivel. La parte de lata es la que ya todos conocemos, que es la única... Digamos, la parte exterior es lo único que es igual en todas las ediciones de CD, de vinilo y todo eso. La parte de atrás, minimalista y sin ganas, para variar, me hizo acordar mucho al Ultimate, minimalista y sin ganas. Vamos a sacar adentro. Esto, no sé si el olor a tinta. Tiene un olor a tinta que te desmaya esto. Pero bueno, calculo que... No sé por qué no tiene olor a vinilo. Debería tener olor a vinilo, pero tiene olor a tinta. Vamos a empezar por el principio, que es un libro que trae. Nada en la parte de atrás. Me gusta esta cosa de que hicieron diferentes versiones o diferentes gamas de colores de la palabra Smash. Te lo voy a mostrar. Esto básicamente son canción por canción con la tapa de su single oficial y con una reseña. Lo mismo que me parece que venía en el en el catálogo. Bueno, lo mismo. Bueno, viste qué tecnología que tengo ahora, ¿no? Me gasto 700 libras para hacer dos efectos. Bueno, las tapas de los singles. Seguimos con tapas de los singles y reseñas de cada uno. Es decir, no hay mucha creatividad acá. No sé, es lo que uno esperaría de los Pet Shop Boys, ¿no? No sé. Siempre fueron así de medios minimalistas para la información y todo eso. Me parece, viste, que todavía tienen esa cosa Kraftwerk de no poner nada en las ediciones, esa cosa New Order de no poner nada en las ediciones y que la información sea mínima. Pero bueno, las tapas de los singles, está bien, yo entiendo que esto para todos, no es solamente para los fanáticos de los Pet Shop Boys. Esta es la colección más completa de ellos. Entonces fueron a lo seguro, poner las tapas de los comunes, pero me hubiera encantado que en el librito nos pongan, yo qué sé, alguna tapa súper rara de cada edición, ¿no? Algo que vos digas, esto no lo vi nunca. O no lo vi nunca, lo vi pocas veces. No sé, me hubiera gustado que hagan algo como eso. Bueno, vinilo número 1. No te voy a decir el tracklisting porque vos ya lo viste, el tracklisting en la página de ellos, ya lo sabes de memoria, está en Amazon, está en todos lados. La parte de atrás... Eso. Las tapas de los singles que vienen en este disco. Bueno, el vinilo está buenísimo. Todos los vinilos vienen con la misma idea del mismo diseño de Smash. Le podrían haber puesto sobres internos antiestáticos, ¿no? No les cuesta nada. ¿Por qué siguen poniendo estas porquerías de papel que se llenan de estática? No lo entiendo. No les cuesta nada. Es decir, bueno, no lo hacen. Segundo vinilo. La parte de atrás, lo mismo. Bueno, el segundo vinilo también viene con un diseño que está buenísimo.
No trae información alguna el disco en el medio, salvo el diseño. Dice qué lado es, 3A, 3B. Vinilo número 3. Con las tapas de bilingüe. Me da el reflejo de Reflex. Bueno. Disco número 4. Está bueno eso que hicieron de cambiar los colores a lo de Smash, ¿no? Queda lindo. Y tampoco hay ninguna edición así de como hacen ellos, esas ediciones que tenés que empeñar el riñón para comprarla. Porque realmente esta edición, que es la de vinilos negros, empezó costando 129 libras y la edición de vinilos blancos creo que 53 originalmente. Yo lo compré esto el día que anunciaron que salía. Cuando a mí me dieron la notificación, hoy es sábado, el jueves, que me lo estaban mandando el viernes, ayer, yo fui a Amazon y me di cuenta que el precio no era 129 como yo lo había pagado, era 96. Es decir, a un día de estar editado, el precio bajó de 129 a 96. Entonces, hoy sí se vuelve terriblemente diferente el precio entre los vinilos blancos y esto. Pues el vinilo está a 149, el de los blancos. Y esto ahora está a 96. ¿Justifica comprar el de los vinilos blancos? A mí no justifica. Me hubiera gustado que hagan algo tipo lo que hizo Madonna, un vinilo de cada color o algo. Pero vas a recibir lo mismo que yo te estoy mostrando en vinilo blanco. Y vas a estar pagando 50 libras más. Vinilo número 5. La calidad de todo es brutalmente buena. No hay ningún tipo de queja sobre eso. De nuevo, me hubiera gustado que le pongan alguna tapita rara que nos quite el sueño. Porque esto lo miramos y decimos, es todo lo que yo tengo esto. Y el último disco, el vinilo número 6, es igual que la tapa este. Sí, están invertidos los colores, pero es más o menos lo mismo. La tapa de atrás. Y el vinilo. Me gustó mucho lo que hicieron con el diseño, pero no sé. Cuesta 96. No me parece que costaba ni 129 ni 149, pero 96 sí. Bueno, ahora vamos a pasar a una segunda parte que ustedes fanáticos de los Pet Shop Boys me van a poder decir mucho mejor. ¿Cuál es la cosa? ¿Cuál es la situación en esto? Hace un tiempo descubrí que había un sello situado en Estonia que se llama Machine Records. Y ellos editaron, entre otras cosas, esto. El Closer to Heaven. Entonces, cuando vos te fijas en el vinilo, dice que está fabricado en Rusia. Yo a ellos les compré esto, les compré los de Army of Lovers, To Unlimited, Sandra, etc. Pero hay algo que yo no entiendo. Yo sé que en Rusia las leyes de copyright son completamente diferentes a las reglas en el resto del mundo. El sello discográfico que edita Pet Shop Boys no tiene poder para decirles no lo podés editar, porque yo no sé hasta qué punto esto es oficial. O hasta qué punto se puede vender fuera de Rusia o de Estonia. Eso es una duda. Ojo, así no se podría vender fuera de Rusia, yo lo compraría igual, buscaría la forma. Pero el tema es que me llama mucho la atención, porque tienen cosas, por ejemplo, tienen editado el segundo disco de Aqua, que lo editaron al mismo tiempo que Universal. Universal no te da ni loco la licenciatura para editar un disco al mismo tiempo que ellos. Entonces me llamó mucho la atención eso. Después editaron un disco de Savage, al mismo tiempo que lo editó, creo que se llama DW Records. Entonces, si yo soy un artista y voy a editar un disco, no te voy a dar los derechos a vos para que me lo edites 100 veces mejor. Porque la calidad de estos discos es insuperablemente buena.
si tenés que comprar algo de esta gente, compralo con los ojos cerrados, porque tienen la mejor calidad que he visto en tapas, los discos son 180 gramos, el sonido es excelente, un rango dinámico que es envidiable. Entonces, yo no sé cuál es la onda con esta gente. Lo único que yo noté es que en el disco de Masterboy, un grandes éxitos que ellos sacaron, hay muchos errores con los nombres de algunas canciones. Es lo único que he notado. Que yo se los dije, mira, esto está mal, esto está mal. Soy argentino, yo critico, ¿viste? Somos criticones. Bueno, la tapa es un imán de dedos porque es lo que le dicen piano black. El color negro brillante. Del lado de adentro viene así. Te voy a mostrar el vinilo número 2, porque el vinilo número 1 es exactamente igual, pero en el vinilo número 2 viene esta lámina. Excelente la calidad de todo. No tengo una sola queja de esta empresa. Es excelente. Y los vinilos vienen los dos en color rojo. Obviamente en 180 gramos. Te quedas sin palabras cada vez. Yo les he comprado 2 veces unos paquetes bastante grandes. Y cada vez que me llegan las cosas, soy la persona más feliz del mundo. Después hay otra empresa que se llama Music on Vinyl, a la que le compré Two Brothers on the Fourth Floor, La Bush y otros más. Los discos de White Zombie y otras cosas más, que los pibes les agregan bonus remixes y todo eso. Y yo dije, qué bueno, porque la calidad es realmente buena, pero el sonido. Hay algunas cosas que te querés matar cuando las escuchas. Entonces a veces no es solamente que se vea bien, es que se escuche bien. Vos fíjate que ellos hasta pusieron los sobres antiestáticos. No sé cuánto más debe costar un sobre antiestático en contra de una porquería de papel como pusieron los Pet Shop Boys, lleno de estática. Y sin embargo no lo hacen. Entonces, los chicos de Machine Records están en todas. Lo piensan todo. Piensan con la mentalidad del coleccionista. Yo quiero que la tapa del disco sea una calidad excesiva. Quiero que el vinilo sea un 180 gramos con vinilo que no es reciclado. Quiero que los centros sean exactamente a los originales. Quiero que traiga la lámina dentro como se debe. Que los vinilos no junten estática. Yo no tengo que gastar ni siquiera en la protección externa. Todo me dan. Entonces yo esto lo pongo en mi colección. Y no le tengo que agregar nada. Entonces, así es como se deben hacer los vinilos. Entonces, bueno, esto fue básicamente para mostrarte lo del Smash. Yo podría irme a escuchar el vinilo, volver y decirte cómo suena, pero como lo vas a comprar de todas formas, pues son los Pet Shop Boys. Y segundo, para mí es improbable que yo escuche este vinilo, lo compré meramente por colección, porque todo lo que viene en ese vinilo ya lo tengo. Y estaba pensando en comprarme el que viene con los Blu-rays, pero... a ver... muchas de las cosas que vienen en ese Blu-ray son originalmente calidad VHS, son 240p. Para llevarlo a 1080... sí, yo sé, hay programas que tienen inteligencia artificial que te generan píxeles. No sé qué onda. Entonces voy a esperar qué dice la gente, a ver si vale la pena comprarlo. Pero básicamente lo que está acá adentro, si sos fanático ya lo tenés, esto lo comprás porque adorás a los Pet Shop Boys y porque lo tenés que tener en tu colección, punto final. Entonces... voy a dejar a tu criterio si te gusta el sonido o no. Los veo la semana que viene.